Este fin de semana, las agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos efectuaron asambleas en el último tramo para lograr el registro ante el Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, Somos México, la agrupación que abiertamente ha manifestado su rechazo a la Cuarta Transformación, también tuvo su encuentro, donde definieron que el presidente será el experredista Guadalupe Acosta y en la Secretaría General quedará Cecilia Soto, figura histórica. Además, validó a un consejo consultivo de 100 personajes que pretenden ser una herramienta de asesoramiento, pero que no tiene incidencia real en el partido. La derecha mexicana se reinventa, y cuando digo se reinventa hablo de esa habilidad casi deportiva para cambiar de logo, de lema y de siglas sin cambiar de intereses, de redes ni de proyecto. Después del relanzamiento fallido de siempre, vuelve el reinicio. Que las derrotas del pasado no impidan el marketing del presente. En una sola semana nos enteramos de que habrá 3 partidos políticos nuevos, o mejor dicho, 3 empaques nuevos con ambición de disputar las próximas elecciones. Estamos ante una nueva era de la derecha y la centroderecha en México, una etapa distinta, más moderna, más sofisticada. No se me pongan optimistas, lo que hay por ahora no es renovación, es reciclaje. Y para entenderlo no hace falta ni leer programas, con los nombres y los lemas alcanza. Primer ejemplo, México tiene vida. Ya el nombre te lo cuenta todo. Nacidos en Monterrey en 2022 se definen, qué sorpresa, como pro vida y ponen la familia y la libertad como ejes ideológicos. Una novedad tan inesperada como la existencia del calor en verano. Detrás lo de siempre, respaldo de sectores empresariales y liderazgos evangélicos. Traduzcamos: estructura territorial, capacidad de movilización y sobre todo dinero. Y no se esconden, apuntan a perfilarse hacia 2030, incluso con aspiración presidencial. Moral conservadora al frente, billetera detrás y un discurso de libertad que casi nunca incluye la libertad de quienes no encajan en su molde de familia. Segundo, construyendo sociedades de paz. El nombre es más críptico como para que cada quien proyecte ahí lo que quiere escuchar. La estrategia es clara: presentarse como outsiders, como una opción para la gente que siente que nadie la representa. Su cartera de propuestas: pacificación, reconciliación y otra vez defensa de la familia. Cuando familia aparece como columna vertebral de un partido que dice venir a pacificar, conviene preguntar: ¿qué entienden por paz? ¿Paz con justicia social o paz como orden? ¿Paz como derechos o paz como disciplinamiento? Porque la historia de la derecha latinoamericana está llena de proyectos que prometen paz para terminar pidiendo mano dura y recortando libertades, precisamente. Y tercero, Somos México. Este suena conocido porque lo es. Es básicamente el intento de institucionalizar lo que quedó de la marea rosa, la oposición que tomó las calles en defensa del INE y que fue el respaldo social de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Ahí confluyen exmilitantes y cuadros del PAN, del PRI y PRD, decididos ahora sí, esta vez sí, a restaurar el Estado de Derecho. Una escucha Estado de Derecho en boca del viejo PRIAN y no puede evitar una sonrisa amarga. El mismo Estado de Derecho que existía cuando gobernaban ellos, con su catálogo de pactos, impunidades selectivas y privatizaciones a la carta. El Estado de Derecho como nostalgia, no como garantía. Entonces, el balance preliminar es bastante simple. Mismas caras, mismos lemas, misma visión del país, el no proyecto. Porque cuando la oferta se limita a familia, libertad, paz, sin tocar estructura económica, desigualdad, modelo productivo, derechos laborales, política fiscal o soberanía, lo que estás vendiendo no es un plan, es un marco moral para disputar el poder. Y con eso, claro, puedes ordenar una campaña, pero no gobernar un país. ¿Y cómo piensan disputar 2027 y perfilar 2030? Con 2 herramientas que ya están sobre la mesa. Una, la articulación con la internacional ultraderechista que acaba de reunirse en México con un concepto que funciona como llave maestra: narcoterrorismo. El comodín perfecto permite al mismo tiempo criminalizar adversarios, militarizar agendas y abrir la puerta a narrativas de intervención externa. 2, la guerra cultural permanente, donde todo se reduce a valores y familia, mientras se vacía el debate sobre redistribución, derechos y poder económico.
Y ahí está el punto más peligroso, cuando la oposición está dispuesta a subirse a marcos que habilitan el intervencionismo con tal de arañarle algo a la Cuarta T, el país entero puede quedar como un daño colateral. Pero no se preocupen, eso sí, siempre dirán que lo que hacen, lo hacen por la familia. Hoy en La Base América Latina analizamos el nuevo reinicio de la derecha mexicana, sus siglas flamantes, sus viejas redes y la operación política detrás del decorado. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Marco Teruggi, hace unos meses contaste vos ese flamante reinicio del PAN, Partido de Acción Nacional. ¿Cómo les fue que ahora surgen otros 3 hijitos? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a meternos en el laberinto opositor de la oposición mexicana para entender cómo están intentando renovar estrategias, crear nuevos partidos, de cara a intentar construir una propuesta contra el actual gobierno, de cara a las elecciones del año que viene y también, hay que decirlo, de cara a ganar algunos billetitos, que así funciona la política de los partidos en parte en México. Así que voy a explicar paso por paso de qué se trata todo esto. Compañera Estefanía, ¿qué cuentan los medios sobre estas nuevas propuestas políticas que vamos a tener en México? Vamos a hacer un repaso por la historia y ver cómo cubrieron en el pasado a los partidos de izquierda, cómo fue la cobertura mediática y periodística, cómo se refirieron a estos históricos partidos de izquierda, con cómo están hablando de los partidos de derecha hoy, si es que están haciendo la chamba de investigar o no. Vamos a verlo en mi sección de Cuéntamelo Todo y Exagera. Y hoy nos acompañará Alex González Ormerod. Él es historiador, escritor y periodista especializado en política y también es autor del libro titulado La derecha no existe, pero ahí está. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La oposición mexicana atraviesa un largo desierto. No encuentra por dónde volver a reconstruirse como una fuerza política con capacidad de movilización masiva, de propuesta de un modelo alternativo al de la Cuarta Transformación, de puesta en pie de partidos convocantes para el actual electorado mexicano. Y eso que intentó de todo, pero de todo literal, y acá en la Base América Latina lo estuvimos viendo en varios episodios. Para solo hablar del año pasado, 2025, recordemos algunos hitos. Empecemos por los discursos y las banderas. La oposición intentó, por ejemplo, hacer necropolítica con el asesinato del alcalde Carlos Manzo, llevando hasta un sombrero manchado de sangre, entre comillas, al Senado. Intentó levantar las banderas de la generación Z y buscar un incidente político en el Zócalo que finalmente consiguió, una generación que luego sospechosamente no apareció más, o pegarse a los reclamos de los agricultores durante los cortes de carretera de fin de año. Y en términos de partidos o posibles candidaturas, estuvo el intento del Partido Acción Nacional de hacer un relanzamiento de su partido, una suerte de refresh que significó también distanciarse de su alianza con el PRI. Estuvo también el coqueteo con un lanzamiento político del millonario Carlos Salinas Pliego, que por ahora resultó pólvora mojada, o la radicalización discursiva de personajes como la senadora Lili Telles, que llegó a pedir una intervención de Estados Unidos en México con el discurso del narcogobierno. Mucho entonces en un año y podríamos decir que los resultados han sido magros. A estas alturas la oposición no tiene una figura fuerte, un partido fuerte, un discurso fuerte que ofrecerle al país, salvo, claro, la habitual táctica de montarse sobre las crisis para intentar capitalizarlas, en particular en materia de seguridad, haciendo además en el caso del PAN o del PRI como si nada de lo que estuviera pasando en materia de narcotráfico, armas y etcétera de violencia tuviera que ver con sus años como presidentes. Se presentan casi como recién llegados a la política mexicana con cara de yo no fui. Y la contracara de ese flaco resultado de la oposición puede verse en los datos de aprobación que se mantienen altos para la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene actualmente alrededor de 71% de aprobación, según, por ejemplo, los números de la encuesta de encuestas, o sea, la que recopila encuestas realizadas por PulseMX con corte al 23 de febrero, es decir, que se mantiene en el promedio en el cual ha estado desde el inicio de su mandato
en octubre del 2024, que pocos mandatarios y mandatarias pueden decir. Exactamente, Estefanía, pero la política es esencialmente tres cosas: conflicto por un lado, alianzas por otro lado, y siempre estar buscando cómo abrirse paso en las urnas, en las calles o en los medios. Y este inicio de año trae novedades en esa materia de abrirse paso, porque resulta que se están sumando nuevos partidos políticos de la oposición mexicana. 4 nuevos partidos, más exactamente, de los cuales vamos a analizar a los 3 que abonan al campo opositor de la derecha: el partido Construyendo Sociedades de Paz, el partido México Tiene Vida y finalmente Somos México. Pero primero, un paréntesis técnico sobre el registro de los partidos en México, que es todo un tema. Sí, Marco, porque aquí en México, para registrarse como partido es necesario ir al Instituto Nacional Electoral habiendo cumplido varios requisitos, como tener un número de 256,000 personas afiliadas, un número que corresponde al 0.26% del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal inmediata anterior, y haber también realizado de forma acreditada 20 asambleas, por lo menos en 20 entidades o 200 en 200 distritos electorales, en las que habrán de participar como mínimo 3,000 personas afiliadas por entidad, o bien 300 por distrito electoral, según la modalidad elegida por la propia organización. Se ve difícil hacer un partido. En síntesis, no es nada sencillo, y el asunto es que estos 3 partidos de oposición lograron inscribirse en el INE y ahora deberán pasar 60 días naturales a partir del 27 de febrero para que tengan respuesta de si estarán o no en las elecciones regionales de 2027. Porque un pequeño detalle gigante: el año que viene habrá elecciones para, anoten, renovar la Cámara de Diputados con sus 500 escaños, renovar gobernaciones en 17 estados, además de 30 congresos locales y más de 1,600 alcaldías. Entonces, 2026 es en realidad el calentamiento electoral para 2027, donde va a reconfigurarse parte del mapa del poder político en los territorios de México y en el campo legislativo. Y para eso entonces hay 3 nuevos integrantes de la familia opositora. Arranquemos por uno que empezó, yo diría que mal: Construyendo Sociedades de Paz, cuyas siglas son CSP. Uy, me suena a algo. CSP. Bueno, a las iniciales de Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta que tiene un 71% de aprobación. No vaya a ser que pusieron esas iniciales por eso, ¿no? Digo, piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. En todo caso, el INE le pidió que cambiaran el nombre porque no da ponerse las iniciales de la presidenta, aunque se lo pidió recién en febrero, y se rebautizaron Paz. Y como pueden imaginar, por el nombre y el logo que ven en la pantalla, es una fuerza política ligada a la comunidad cristiana evangélica en México, que tiene esa combinación nada original de evangelismo y conservadurismo político. Vayamos ahora a México Tiene Vida, que dice en su presentación pone como centro y columna vertebral a la familia y despliega la agenda conservadora pro vida, y también tiene puentes con el evangelismo. Es una fuerza que viene originalmente, como dije, de Monterrey, encabezada por el empresario Jaime Ochoa Hernández. Empresarios conservadores, ¿qué puede salir mal? Y finalmente el partido Somos México, que es una fuerza que viene de la llamada Marea Rosa del 2022 y 2024, que se había movilizado a favor del INE. Bueno, dentro de ahí hay un rejunte de políticos de viejos partidos, nuevos partidos. Por ejemplo, está Guadalupe Acosta Naranjo, procedente del PRD, Edmundo Jacobo, que fue secretario ejecutivo del INE, o Lorenzo Córdoba, que fue consejero del INE. En términos sintetizados, es como un rejunte del ex PRD, el PRI, el PAN, funcionarios anti-4T, la vieja clase política, nada nuevo bajo el sol. Llegó la renovación. Bueno, el panorama pinta bien con estas nuevas incorporaciones al campo de los partidos políticos, aunque claro, una cosa es registrarse y otra será mantener el registro, para lo cual necesitarán tener el 3% del padrón en las elecciones. Pero, y acá viene un gran pero, uno de los objetivos no necesariamente de estos partidos es construir una gran alternativa política contra el gobierno actual, sino hacer un negocio. Sí, ¿cómo suena? Me explico. Existe un esquema en México que es crear un partido un año antes de las elecciones para recibir el dinero correspondiente por parte del INE y luego desaparecer al año siguiente. Partidos efímeros de una primavera, para decirlo poéticamente.
Así, entre el año 2000 y 2024 hubo 9 partidos que duraron solamente un año, registrados para las elecciones para desaparecer luego de los comicios. Y en el medio, el cobro del 2% del financiamiento público total destinado a los partidos, a lo que se suma luego el porcentaje destinado a la propia campaña como tal. Vamos a ponerlo en cifras para este año 2026. Un partido nuevo que se inscribe recibe el 2% de la bolsa ordinaria aprobada por el INE, que para este año es 7.300.000 pesos, por lo que consigue ese partido nuevo 147 millones de pesos, casi 8 millones de dólares solo para sus operaciones rutinarias de partido. A lo que el año siguiente se suma el monto asignado para los gastos de campaña, lo cual eleva todavía más el número. Entonces, pase lo que pase en el resultado electoral, si lo vemos fríamente en términos económicos, un partido político es una fuente de ingresos. Por eso podemos deducir que una de las principales banderas de Somos México, el nuevo partido, con varios exfuncionarios del INE en su directiva, es justamente contra la reforma electoral que está impulsando Morena en este momento, que plantea en uno de sus puntos bajar 25% del costo total de las elecciones y la operación del sistema electoral. Por ende, incluiría una reducción también en el presupuesto para los partidos, que ha sido también una consigna de muchos partidos de la izquierda mexicana. Ya vamos a analizar en profundidad la reforma electoral que está suscitando muchos debates por el tema de la reducción de presupuesto, por ejemplo, o el fin de las listas de diputados plurinominales, es decir, quienes son electos de forma indirecta, por decirlo de forma sintetizada, por el voto de la gente, que es otro de los grandes temas de la política electoral mexicana. Volvamos sí al asunto central que nos convoca hoy: cómo la oposición mexicana está buscando salir del desierto en la que está desde hace 7 años. ¿Y por qué digo 7 años? Porque es cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales contra Ricardo Anaya del PAN. Pero en realidad la crisis de la derecha mexicana viene de antes. Y acá conviene detenerse unos segundos para entenderlo. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Hay dos tipos de derrotas: las derrotas electorales y las derrotas políticas y o culturales. Una derrota electoral suele ser circunstancial, es decir, se pierde en las urnas por una distancia relativamente corta, producto de una serie de variables propias de toda campaña. Pasada la derrota, el partido, su dirigencia, sus ideas siguen porque se trató solo de un resultado en las urnas. En cambio, las derrotas políticas son derrotas de las dirigencias, sus ideas, sus discursos, su credibilidad, sus horizontes políticos. Estas derrotas son mucho más profundas y difíciles de revertir. Y no existe entonces solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen político. Y una cosa más, las derrotas políticas y culturales suelen venir antes de las derrotas en las urnas. Puesto al revés, para el caso de México, Andrés Manuel López Obrador ya había ganado antes de ganar en el 2018. No él como victoria en las urnas, claro, bueno, paréntesis, en el 2026, sino sus ideas, propuestas, el horizonte que proponía para el país. Ganar las ideas antes que ganar los votos. Y eso es lo que la derecha mexicana tardó mucho en comprender, que su derrota fue política y que a partir del 2018 comenzó otro ciclo en la política mexicana que dejó atrás el esquema de bipartidismo neoliberal PRI-PAN que estuvo demasiado tiempo, y desde entonces ocurre lo que estamos viendo: alianzas desesperadas PRI-PAN-PRD, un PRD que perdió su personalidad a nivel nacional, intentos de nuevas fórmulas presidenciales como Xóchitl Gálvez, que perdió por nocaut contra Claudia Sheinbaum en 2024, o el Movimiento Ciudadano con un intento de tercera posición, los pataleos de Eduardo Verástegui, que busca encarnar la ultraderecha en México y no logra registrar su partido, o Ricardo Salinas Pliego, que amagó con lanzarse para ahora recular. Y ahora estos 3 nuevos partidos que vienen a engordar la lista de las siglas opositoras. ¿Resolverá la existencia de más partidos la crisis de la derecha? Seguramente no. Más partidos no quiere decir mejores ideas, no quiere decir capacidad de conexión con la gente, con esta época histórica en México que es tan particular. Una época con una hegemonía del gobierno, de su campo de ideas, a la vez que hay flancos abiertos como el de la seguridad, aún con reducciones de números de homicidios dolosos o la caída de alias El Mencho hace pocos días. Así que veremos qué pasa en estos meses, camino a un 2017 que recién está empezando a tomar fuerza. Muchas gracias, compañero. Por esa gente que lucha, por esa gente que no se rinde. Por eso vamos a salir victoriosos de esta batalla. Vamos en 2027 a recuperar gobiernos y Cámara de Diputados. Pero sobre todo, vamos a ganar la presidencia de la República en 2030. Adelante, Estefanía Veloz.
Vamos arriba como el presupuesto de los partidos. Ah, no, ese es abajo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. En 1982, el Partido Revolucionario de los Trabajadores postuló a Rosario Ibarra de Piedra como la primera mujer candidata a la presidencia de México. Un estudio publicado en la revista Debates por la Historia de la UNAM, basado en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, documenta que la cobertura mediática de esa campaña fue prácticamente inexistente. Y no solo la de ella, la de la prensa en cualquiera de sus expresiones dependía y atendía un estricto control gubernamental en el que imperaban las noticias positivas nacionales, o sea, viva el PRI, gracias al PRI, todo el PRI. El 30 de abril de 1975, el diario local El Norte publicó la nota Cae Piedra Ibarra, donde detallaba explícitamente que Jesús, el hijo de Rosario, fue capturado el 18 de abril, lo calificaban de terrorista, confirmaban su investigación en Monterrey y posteriormente su traslado a la Ciudad de México. Incluso especulaban que su posible muerte estaría ligada a un enfrentamiento entre policías y guerrilleros. A partir de esa información, su madre lo buscó incansablemente en todos los lugares de detención y ante todas las autoridades, llegando a escribir en el mismo periódico en 1979 para exigirle que diera cobertura a las acciones de búsqueda, tal como lo hicieron con su arresto. Sin embargo, más allá de esa nota de prensa, nadie le dio respuesta a Rosario sobre el verdadero destino de su hijo, quien hasta el día de hoy continúa en calidad de desaparecido. Fue la reputación de luchadora social de Rosario Ibarra que, en un contexto donde los medios estaban cooptados por el Estado, hizo imposible que los luchadores sociales, más como ella, que denunciaba la guerra social, la desaparición de estudiantes, activistas y los vuelos de la muerte perpetrados por el PRI, pues tuvieran espacios públicos para sus ideas. La primera mujer candidata a la presidencia de un partido de izquierda fue tratada por la prensa mexicana como si no existiera, y no fue solo silencio. Cuando los medios cubrían a los partidos de izquierda en esos años, el lenguaje era de alarma. Al Partido de los Pobres del luchador social Lucio Cabañas, la revista Alarma, sí, se llamaba Alarma y en el título tenía un signo de exclamación, en 1974 publicó un titular con la palabra cruel. Decía en letras grandes arriba de la foto de Cabañas: fin de la leyenda sangrienta del cruel Lucio Cabañas. Y la prensa reprodujo sin verificar las categorías que el ejército fabricó: bandoleros y maleantes. Las organizaciones campesinas no eran cubiertas como actores políticos, sino como amenazas criminales. Y cuando los partidos de izquierda lograban acceder al sistema electoral, la cobertura pues no mejoraba, solo cambiaba de requisito. El PRT le quitaron el registro tras el fraude de 1988 y uno de sus dirigentes, José Ramón García Gómez, fue desaparecido mientras luchaba contra ese fraude. Al PT, el Partido del Trabajo, fundado en 1990 con bases campesinas y sindicales, la prensa lo describió como un vehículo de radicales que buscaban infiltrar las instituciones. Un estudio publicado en Estudios Políticos de la UNAM documenta cómo Cecilia Soto, candidata a la presidencia del PT en 1994, enfrentó lo que el texto llama la dura crítica del establishment intelectual, simplemente por haber militado décadas antes en organizaciones de izquierda. Y cuando Morena buscó su registro en 2014, otro estudio en la misma revista lo describe como una alteración del pluralismo moderado, un movimiento personalista que amenazaba el sistema. Izquierda, silencio, criminalización o alarma. Ese fue el menú para degustar durante décadas. Y ahora, 50 años después, pasemos al 2026, porque en México están a punto de nacer varios partidos nuevos ubicados en el espectro de la derecha. Y lo que nos interesa hoy es ver cómo decidieron contarnos esto los medios de comunicación. El Financiero tituló su nota sobre México tiene vida con una oración que parece sacada de un comunicado de prensa. México tiene vida, cumple los requisitos para convertirse en un partido político. La verdad es que con ese titular hasta una se emociona de encontrarse con esa noticia. ¿Cómo te caería empezar el día abriendo el periódico con México tiene vida? Además, en la nota pues no hay preguntas, no hay un contexto crítico, no hay una sola línea de quién está financiando este proyecto ni cuál es su agenda legislativa concreta. Infobae siguió la misma línea, comillas, las organizaciones que avanzan para convertirse en partidos políticos. Como que falta una palabra acá, ¿no? Digo, quizá decir organizaciones de derecha habría servido a contextualizar un poco más. Y N+ ofreció un dato que pone en escala la diferencia de trato. 2 puntos. Morena se presentó en 2014
2014 con el 226% del mínimo de afiliaciones. Estas organizaciones llegan con márgenes mucho menores, Construyendo Sociedades de Paz con 156%, México Tiene Vida con 139%, Morena llevó más del doble de lo exigido por la ley y recibió cobertura de alarma. Estos proyectos llegan con menos respaldo proporcional y reciben cobertura de trámite cumplido. Háblame de doble vara. Ahora veamos qué es lo que estos no publicaron. Enlace Judío. Sí, tranquilos. El medio sionista de los sionistas mexicanos publicó una nota con el titular "Nace en México un partido político que apoya a Israel". Entrevistó a Jaime Ochoa, el líder de México Tiene Vida, quien declaró que la política mexicana debe guiarse por los valores de la Torá. Expresó su apoyo a Benjamín Netanyahu y se identificó con figuras como Bukele y Milei. Claro, nada representa más a la política nacional que fundar un partido en México cuyo mayor orgullo es defender al Estado de Israel, guiarse por un texto religioso o por unos cuantos y tener como ídolos a mandatarios de Argentina y El Salvador. Es el colmo del colonialismo ideológico. Un partido mexicano que parece operar como la sucursal de intereses ajenos. El chiste se cuenta solo. Sin embargo, el medio documentó que operadoras de esta organización se infiltraron en la Asociación Feminista del Estado de Chihuahua, haciéndose pasar por activistas durante meses para reclutar afiliaciones sin que las integrantes supieran que estaban siendo enroladas en un partido ultraconservador. ISTEM México, especializado en perspectiva de género, fue de los pocos medios que lo nombró a estas organizaciones por lo que es un partido ultraconservador con agenda contra los derechos reproductivos. En El Financiero, Infobae, en TV Azteca, esa palabra pues no aparece. Prefieren utilizar la palabra provida, que suena a una posición moral un poco más individual, y no a un programa legislativo que lo es, diseñado para restringir derechos, en este caso de las personas y de las mujeres. O sea que el método de este partido fue que la ultraderecha pro vida tuvo que disfrazarse de activista y parasitar mediante engaños a una asociación feminista en Chihuahua para poder existir. Es decir, como sus ideales no convencen a nadie en las calles, terminan robándose las firmas del mismo movimiento de mujeres al que en el fondo desprecian. Para hacer un movimiento ultraconservador que presume una supuesta superioridad moral basada en los valores de la Torá, pues resulta bastante revelador que no logren conseguir simpatizantes de frente. Cuando el PT se formó con sindicatos y organizaciones campesinas, esas bases eran descritas como clientelares, radicales, corporativas. Las bases evangélicas de México Tiene Vida o también otras bases religiosas se llaman apoyo de sectores empresariales o liderazgos, religiosos. Pero bueno, pasemos al segundo proyecto político y si me lo permiten, como estamos hablando de providas, vamos a llamarle a estos partidos embriones políticos, mejor porque todavía como que no terminan de nacer. Sin embargo, documentó que Construyendo Sociedades de Paz, hoy rebautizado como Partido Paz, es el tercer intento de Hugo Eric Flores en obtener un registro nacional. El primer intento fue el Partido Encuentro Social en el 2014, que perdió el registro en el 2018. El segundo fue el Partido Encuentro Solidario, que perdió el registro en el 2021. Sin embargo, este medio documenta que Flores usó la sede de la Cámara de Diputados rodeado de líderes evangélicos para promover este tercer partido. Dossier Político reportó que el 80% de la estructura del extinto PES, que era el partido que tenía, se está incorporando a este nuevo partido. Y vamos con la marea rosa que hace ratito nos contaba Marco, porque recibió una cobertura un poquito más hospitalaria, como ya saben, y de hecho como pasó durante todas las marchas y protestas que organizaron. Sin embargo, fue el medio que destapó quién está realmente detrás de estas asambleas. Ramón Sosamontes Herrera Moro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, señalado por la estafa maestra, y también participa Antonio García Conejo, hermano del exgobernador Silvano Aureoles, el que dicen que paga latinos, supuestamente, presuntamente. Aquí todo queda en presunto. El medio independiente reportó que al Consejo Consultivo se incorporaron Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, que supervisó todos los procesos electorales entre el 2014 y el 2023, y 3 ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Es como si el árbitro de un campeonato se incorporara a la directiva de un equipo que arbitró durante 9 años. Infobae cubrió la entrega de firmas de Somos México al INE sin mencionar la estafa maestra, ni el conflicto de interés de Córdoba, ni todas esas cosas que deberían estar, ¿no? Omisiones. En total hay 11 proyectos de derecha religiosa y pro familia compitiendo por un registro y los medios corporativos no produjeron ni un solo reportaje de investigación
organización que mapee esa oleada como fenómeno ideológico. Cuando existían 6 partidos de izquierda en los años 80, la prensa los agrupaba bajo el paraguas de comunistas. 11 proyectos de derecha no generan ningún paraguas equivalente y no estaría mal. Solamente son partidos nuevos. Y en Jalisco, la Iglesia La Luz del Mundo está a punto de constituir su propio partido político local con el nombre Partido Humanista. Infobae reportó que fue la única organización que completó todos los requisitos ante el Instituto Electoral de Jalisco, o sea, la instancia local. Por cierto, la representante legal es una abogada que reside en la hermosa provincia, que es el barrio donde se ubica la sede internacional de la iglesia. No está de más recordarles que el líder de esa iglesia es Nazón Joaquín García, quien cumple una condena de 16 años en una cárcel de Estados Unidos por abuso sexual a menores, que le siguen respaldando las personas que están en la iglesia. Y aquí no puedo evitar pensar en 2 dichos mexicanos. El primero es golpe avisa y el segundo, el que avisa no traiciona. Este partido de La Luz del Mundo se llama Partido Humanista. En el 2023, el INE le concedió a la misma iglesia el registro como agrupación política nacional bajo el nombre Humanismo Mexicano. Si te suena, es porque así ha llamado la 4T a su movimiento, Humanismo Mexicano. Y ahora el partido local se llama Partido Humanista. El nombre no es casual, es apropiarse de la palabra humanista y es una operación semántica o narrativa, para yo no verme muy rimbombante con las palabras que uso, que busca ubicarse en el espectro progresista, pues sin serlo. Es exactamente lo que hacen los partidos que se autodenominan pro vida para no decirse antiderechos reproductivos y demás y llamarse humanista. Tiene además una resonancia específica en la política mexicana. Morena, de hecho, se define oficialmente como un movimiento humanista. En el documento básico de Morena dice que su ideología es el humanismo mexicano, que una organización vinculada a una iglesia ultraconservadora con un líder condenado por delitos de abuso sexual se apropie de esa misma palabra para nombrar a su partido es un término de comunicación política y es una operación de mimetismo ideológico. Es ponerse el traje del otro para no ser identificado como lo que es. Y bueno, como les decía, golpe avisa. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que este partido, que hoy es aliado de Morena, lo siga haciendo si ya tiene incluso hasta su nombre? Y es que hay una diferencia que importa cuando los partidos de izquierda se asumieron históricamente como lo que eran: Partido del Trabajo, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista Mexicano, Partido de los Pobres. El nombre era un programa: trabajo, revolución, comunismo, pobres. Cada palabra era una declaración que la prensa usaba para clasificarlos, estigmatizarlos y reducirlos. Llamarte Partido de los Pobres era darte un blanco en la frente. Llamarte Partido Humanista, cuando tu estructura está vinculada a una iglesia cuyo líder fue condenado por abuso sexual de menores, es exactamente lo contrario. Es esconder el programa detrás de una palabra que nadie puede objetar. Y la prensa, que durante décadas usó los nombres de los partidos de izquierda para descalificarlos, ahora acepta sin cuestionar los nombres que los partidos de derecha religiosa eligen para camuflarse. Ahora veamos cómo TV Azteca cubrió este panorama. Fuerza Informativa Azteca publicó la nota de las 4 organizaciones que superan el primer filtro del INE con una presentación que enumera a cada uno. México tiene vida, tiene como eje el respeto y derecho a la vida. Y aquí viene la pieza que falta en este rompecabezas de nuevos partidos. Uno de los proyectos en formación se llama México Republicano y su característica más distintiva es que no esconde su afinidad con Estados Unidos. La Jornada, el periódico, documentó que esta organización busca trabajar abiertamente en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos y se define como un partido conservador alineado con el Partido Republicano. Las cosas que pasan en esta época política. O sea, no es que tengan simpatías, es que su propuesta explícita es coordinar la política mexicana con el gobierno de Trump. Su secretario general, Grisha Rater, lo dijo sin tapujos. Lo que queremos es trabajar conjuntamente con Estados Unidos, dijo. Y cuando le preguntaron si eso no sería visto como injerencia, respondió: podrían señalarnos, pero nosotros somos muy claros. Y ojo con esto, cuando México Republicano habla de su relación con los Estados Unidos de América, no es retórica. Sus dirigentes tienen doble nacionalidad, han estado involucrados en política estadounidense y su discurso replica las obsesiones de la extrema derecha global: combate militar al narcotráfico, rechazo a subsidios y una visión de la economía mexicana como apéndice de la cadena productiva de los Estados Unidos. Un gran panorama para México.
Y es el colmo del colonialismo ideológico del que hablábamos, un partido que se presenta como la solución a los males de México, pero cuya principal bandera es alinearse con otro país. Y aquí hay que conectar los puntos. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, ha sido identificado como un posible apoyo financiero a estos proyectos de ultraderecha junto con sectores empresariales que están, digamos, descontentos. Es decir, el mismo empresario que controla un canal de televisión nacional, tiene una deuda con el fisco mexicano, está utilizando su poder mediático para impulsar una agenda política que coincide punto por punto con la de estos nuevos partidos. No todos, pero algunos, sobre todo el que les mencionamos hace un ratito. La conclusión es simple. Durante décadas a la izquierda mexicana la prensa la silenció, la criminalizó o la trató con alarma. Hoy a la derecha religiosa, a los partidos vinculados a intereses extranjeros, a los proyectos que han intentado una y otra vez obtener su registro, los medios lo presentan como parte simplemente del pluralismo democrático. Muchas gracias, Estefanía. El gobierno federal tiene cooptado todos los medios abiertos. Les paga una fortuna en publicidad, pero fortuna. Con ese pago de fortuna a los medios abiertos deciden qué comentarista se queda, qué comentarista no se queda. Esto en México. Sí, ya te hablo fácil, en 7 años y medio, fácil. 35, 40 periodistas o comentaristas ya están afuera. Wow. El nuevo medio... ¿Esto ha pasado durante la época de Sheinbaum o anteriormente? De los dos. Okay. Y son Sheinbaum y López Obrador es la misma. La misma persona. Sí, la misma porquería. Lo que uno es más feo que la otra. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. La ultraderecha mexicana tuvo su fiestita de cumpleaños, fue en Washington y solo podían entrar quienes conocían el santo y la seña. ¿Cuál era? La palabra clave fue narcoterrorismo. Al que no la decía le cerraban la puerta contra la nariz. ¿Dónde ocurrió? En la conferencia de la Acción Política Conservadora, CIPAC, que se realizó el pasado 5 de febrero. El tema central fue, claro que sí, el narcoterrorismo. Machacar sobre esta idea que la administración Trump utiliza como excusa para rediseñar el mapa de Latinoamérica en beneficio de Estados Unidos. Para eso se hizo la reunión. Algunos de los mexicanos que pasaron por la CIPAC fueron los diputados del PAN, Federico Dorin y Raúl de Jesús Torres Guerrero, el senador del PRI, Mario Zamora Gastelum, el exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, y la activista Rosy Orozco. También estuvo Juan Iván Peña Nader, que a través de su organización México Republicano pretende quedarse con la franquicia MAGA en México. ¿A qué fueron estos mexicanos a la CIPAC? El objetivo de la reunión fue legitimar la narrativa intervencionista, el narcoterrorismo y sus variaciones: narcoestado, narcogobierno, narcocomunismo. Elija cualquier palabra y ponga narco adelante. Esta es la llave para abrir la puerta a la intervención de Estados Unidos en los países latinoamericanos. Pero claro, la llave funciona mejor cuando es un mexicano el que pide que fuerzas militares extranjeras intervengan en su propio país. A eso fueron estos representantes de México a la CIPAC, a alimentar una narrativa intervencionista. El mismo manual de María Corina Machado en Venezuela. Escuchemos las palabras de Peña Nader, que revela los pasos a seguir y a dónde van a buscar la base social para este movimiento de ultraderecha. ¿Cómo se puede unir esta coalición en la parte, lo que es México republicano? ¿Cómo se puede crear esta coalición para poder lograr victoria en las elecciones? Mercy, necesitamos mucha orientación y apoyo de tu parte. Por primera vez aquí hay representantes del PRI y del PAN, que son la oposición tradicional al régimen morenista. Yo he platicado personalmente con sus altas dirigencias y con la sociedad civil y los medios de comunicación realmente libres, porque gran parte de los medios están controlados por el gobierno, porque necesitamos primero generar voces que digan estamos opuestos. Y luego en la masa... Porque eso no lo estamos casi escuchando en este momento. No, están muy divididos. El PAN ha tomado decisiones de separarse del PRI en una coalición, están buscando sus aspectos políticos específicos, pero México Republicano ha logrado, junto con CIPAC, atraer a este summit a voces que pueden generar una nueva alianza que enfrenten esta situación. Y lo digo con sinceridad, muchas de las iglesias evangélicas, muchos miembros de la Iglesia Católica están involucrados socialmente porque están hartos del narcoestado y no tienen posibilidad de expresión política porque Morena compra el número de votos suficientes para ganar distrito a distrito. Sí.
Nancy, necesitamos mucha orientación de tu parte, decía Nader. La reunión de la CIPAC sirvió para que reciban orientación y también para empezar el casting de la ultraderecha mexicana. Como se encuentra fragmentada y dispersa, como no pueden ponerse de acuerdo por sí mismos, pues viajan a Washington para ser ungidos como líderes por la mano imperial. Los buenos alumnos desfilan en la CIPAC por la pasarela Epstein y muestran sus cualidades para seducir al trumpismo. Por su parte, la CIPAC cumplió en dejar una hoja de ruta para la ultraderecha mexicana. Tienen que unirse y presentar un candidato único. Si lo hacen, tendrán todo nuestro apoyo, dicen. No se pierdan la cara de Nader mientras recibe las instrucciones, más contento que un perro con 2 colas. Hay que unirse, hay que dejar lo que son la competición, las peleas del pasado, porque eso es lo que quieren. Ellos quieren, los izquierdistas quieren que nosotros estemos divididos. Y al final hay que estar unidos en la misión para la libertad, para tener un cambio real en México. Y eso es la única manera que podemos ganar. Yo siempre, cuando vienen muchos de nuestros amigos mexicanos, siempre dicen, yo me reúno con un senador o la otra senadora y todos quieren correr para presidente. Te digo honestamente, como hermana de ustedes, escogen a una persona, únense con esa persona para ganar. Eso es lo principal. Porque al final todo el mundo quiere correr, pero tenemos que tener un candidato que de verdad puede ganar las elecciones. ¿Qué pretende hacer la ultraderecha en México? ¿Cómo se va a organizar? Responder esas preguntas es sencillo porque el recetario es el mismo en todo el mundo. Hay que tomar el manual de operaciones de Steve Bannon y seguirlo al pie de la letra. ¿Qué dice ese recetario, Marco? Ayúdame. Paso número 1, inundar todo con mierda. ¿Cómo se hace? Llenando las redes sociales y los medios de comunicación con ruidos, falsedades y unas cuantas teorías conspirativas. El objetivo no es convencer a alguien de que crea una mentira. El objetivo es que no haya criterio de verdad, que no haya manera de distinguir qué cosa es la verdad y qué cosa es la mentira. Para eso sirve el mar de basura o mar de mierda, si quieren. Que la información quede tapada por muchas toneladas de ya saben qué. Cuando nos volvemos cínicos, cuando creemos que todos son iguales, ganaron ellos, los ingenieros del caos. ¿Y qué necesitan para llenar todo de ya saben qué? Crear la estructura que permita difundir el mensaje y desquiciar el debate público. Para eso hacen un uso intensivo de redes sociales, amplifican el mensaje mediante bots y crean nuevos medios dedicados a la desinformación. Al mismo tiempo, sus amigos tecnomagnates impulsan las visualizaciones mediante sus algoritmos. A eso se dedica otro de los personajes que pasó por la CIPAC, el español Javier Negre. ¿Quién es él? Llamarlo ingeniero del caos sería un poco subirle el precio, así que digamos solo un mercenario de la desinformación. Es propietario de La Derecha Diario, un medio argentino que apoya a Javier Milei, el Jabo el Peluca. Su capacidad para desparramar basura por Madrid primero y Buenos Aires después le sirvió para que Ricardo Salinas Pliego lo invitara a hacer lo mismo acá en México. A partir de ahí se produjo un tímido desembarco de La Derecha Diario en estas latitudes. Actualmente, Negre reside en los Estados Unidos y actúa como un operador pagado por el trumpismo. No lo digo yo, lo dijo él durante la propia conferencia de la CIPAC. Yo soy el propietario de La Derecha Diario, de UHN Plus y ahora presidente de Real America's Voice en español, lo que habla del interés de gente muy cercana a Trump de llegar a la comunidad hispana. México me preocupa tanto que cualquiera que me conozca mi historia personal sabe que tengo gente muy importante en México y no puedo volver al país. O sea, las amenazas que recibí después de que el señor Ricardo Salinas en CIPAC, Argentina, me invitase públicamente a dar la batalla cultural a los zurdos, a los narcos y a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, hizo que yo sintiese la tentación de ir a México y empezar a informar sobre el terreno. El interés de gente muy cercana a Trump de llegar a la comunidad hispana, dice este tipejo al que nuestros compañeros de Madrid le han dedicado un programa entero, véanlo, muy recomendable. Vamos con el paso número 2 del manual Bannon. La pasión clave es el enfado, la ira, la bronca. Bannon y sus franquicias necesitan mucha gente enfadada. El miedo nos conduce a la inmovilidad. Por el contrario, la rabia nos moviliza, nos convertimos en militantes de nuestra ira. Una persona enfadada escribe en redes sociales, insulta al oponente, likea y repostea los contenidos que expresan su misma bronca. Sí.
En internet se le llama rage bait. ¿Y cómo se crea esta rabia? Pues no se puede generar a partir de cualquier cosa. Hay que buscar estos temas que tocan algunas fibras sensibles. Una situación que el público objetivo pues padezca diariamente. El disparador debe ser real, no se puede inventar. En el caso de México, el disparador es santo y seña para entrar a la fiesta, que es el narcotráfico. El problema es real y sus secuelas, la violencia, la padecemos todos los días, todos y todas las mexicanas. A partir de esa materia prima, el enfado, el paso número 3 del manual Bannon para ingenieros del caos es dirigir la bronca hacia donde se desea. ¿Cómo se hace? Endilgando el problema a sus enemigos políticos. La narcopresidenta, el narcogobierno, les suena eso, ¿no? Los ingenieros del caos necesitan descontextualizar lo que ocurre y deshistorizar los problemas. En ese relato desinformativo, el narco no se multiplicó durante los gobiernos del PRI y del PAN, ni García Luna se encuentra preso en Estados Unidos. El narco es un invento de López Obrador, de Sheinbaum y de Morena. ¿Cómo queda compuesto el cuadro intervenido por los ingenieros del caos? Un triángulo con 3 vértices: élite, crimen y pueblo. Un poder político corrupto, la élite o la casta para Milei, es cómplice de una organización criminal que mantiene al pueblo secuestrado. El último paso de esta estrategia del caos es enmarcar la disputa como una batalla cultural que excede a la política. Lo que está en juego es la identidad de la nación, los valores religiosos, la familia, la civilización, nuestro estilo de vida. Una vez instalado el marco, solo queda hacer una cosa: machacar 24 horas, 7 días, los 365 días del año. El manual Bannon para llenar el mundo de mierda también incluye tips y consejos para todo tipo de situaciones. Uno de ellos es anticiparse y acusar al oponente del pecado propio. ¿Qué debe hacer un corrupto? No hay que esperar a que llegue la acusación. Hay que adelantarse y acusar a su adversario de ser corrupto. ¿Qué debe hacer un pedófilo? Anticiparse y acusar a su oponente. De esa manera, cuando surja la acusación real, será imposible la diferencia de una farsa y parecerá motivada por el deseo de la venganza. ¿Qué estamos diciendo nosotros sobre los ingenieros del caos que trabajan desinformando? ¿De qué nos tienen que acusar a nosotros entonces? De ser los que desinformamos. La mejor defensa es el ataque. Con ustedes, Alito Moreno. Y dándole información exclusiva a los rusos. A ver, eso es que acabas, sin duda, pero es eso, cierto. Ahora, eso que dices, muy Carlos, cierto. Sí, a ver, ve esta gráfica. Ahora esta, que es pública, ¿eh? Esta información es pública. Ahí está. A ver. Es esta. Si tú lo ves, se tiene documentado porque es público toda la información, verás, que fue publicada durante el sexenio de López Obrador, las entrevistas exclusivas que tenían para darle promoción a través de sus canales, su injerencia. Incluso la injerencia de países extranjeros como Rusia, como Cuba, como Venezuela en México, como la izquierda muchas veces, Pablo Iglesias, ampón corrupto, sí, que estaba abriendo un canal también de comunicación digital en México para atacar. Es para generar desinformación y impulsar estos temas de división en México entre la izquierda, entre la derecha, pero está claro, está documentado y le daban una enorme publicidad. Son los que invitan y patrocinan para Anti-Atypical. Claro. Y Código Magenta y Anti-Latinos. Alito no debe estar al tanto, pero el argumentario huele mal ya de tanto usarse en otras latitudes. Pero bueno, que tampoco les vamos a pedir creatividad en la reproducción de las patrañas. Lo que hay, pues. La hoja de ruta para México ya está trazada. Estados Unidos tiene la necesidad de contragolpear para retomar el control del país. Necesitan un México sumiso y obediente que entregue sus recursos naturales sin quejarse. La doctrina geopolítica que rige a la Casa Blanca con Donald Trump a la cabeza es el dominio irrestricto de Latinoamérica. La ultraderecha en cada uno de nuestros países es el instrumento político que utiliza Estados Unidos para que sus intereses prevalezcan. Allí donde la ultraderecha no existe, lo van a crear mediante esta ingeniería del caos. Estamos avisados y nos toca prevenirlo. Y se los vamos a señalar estos cínicos y corruptos de Morena. Por eso debemos de levantar la voz. Claro que no es fácil, Carlos. Claro que no es fácil. Bueno, y hay algo que te quiero también regañar, abierta. Ya estoy hasta los huevos que me sigas diciendo de que tu vida corre peligro. O sea,
¿Tienes miedo o puedes dejar de hablar de esa pendejada? Y hoy nos acompaña Alex González Ormerod, es historiador, es escritor, periodista especializado en política y es autor del libro La derecha no existe, pero ahí está. Alex, muchísimas gracias. Bienvenido a La Base América Latina. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Alex, ¿por qué a la oposición o a la derecha mexicana le ha costado tanto reconstruir una propuesta convocante desde 2018 hasta la fecha, que lleva unos cuantos años ya? Es un problema que lleva mucho más tiempo gestándose. El gran problema de la derecha, digamos, tradicional en México es que se institucionalizó demasiado. Se volvió una parte de un sistema donde requería muchísimo financiamiento y grandes organizaciones clientelares o profesionales, si quieres ponerlo de manera muy amable. El problema de eso es que conforme vas perdiendo votos, curules, municipios y estados en México, también vas perdiendo poder económico, poder de convocatorio, poder clientelista. Y el problema es que las viejas derechas mexicanas no se saben movilizar. Hay una cita en mi libro donde pregunto, pues, ¿cuánto dinero necesitas tú para crear un nuevo partido? Y la respuesta es $20 millones. Y dices, no, pues, ¿cómo? Y se me hace fascinante porque lo que la derecha te diga hoy es que te va a decir, no, es que Morena nos está reprimiendo, todo eso, pero pues hay otras alternativas de no derecha, como el Partido del Trabajo, por ejemplo, en Oaxaca, que es una oposición mucho más efectiva desde el territorio, que está haciendo una mejor oposición que la derecha con el propio Morena. Alex, gracias por estar en La Base América Latina. Yo te pregunto, dentro del campo de la oposición, ¿qué fuerzas ves con más potencialidad política? Por ejemplo, en los que dicen centristas o progresistas está el Movimiento Ciudadano, pero en la derecha, ¿qué estás viendo? Híjole, ahorita yo creo que las fuerzas dentro del propio Morena, se me hace increíblemente irónico que lo que más está controlando y manteniendo una posición al gobierno o a lo que quiere el liderazgo del partido, tienen que ser las diferentes facciones dentro del partido en el poder y también las alianzas que tienen en la 4T, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ahora bien, si queremos ver hacia algunas elecciones a futuro, se me hace interesante lo que está haciendo Movimiento Ciudadano. Creo que ellos al menos tienen una visión menos diluida que el PAN o el PRI, que sienten que insultando a los mexicanos, diciéndoles vendidos por aceptar las dádivas del gobierno, que son pues apoyos sociales perfectamente legítimos, que así van a ganar votos. Yo creo que mínimo Movimiento Ciudadano entiende lo que es popular dentro del gobierno y critica lo que no está saliendo bien dentro de la propia lógica del propio gobierno. Decir que el Movimiento Ciudadano sea progresista, su liderazgo nacional lo es, porque viene del movimiento de la Ciudad de México, que sí es progresista, pero otras franquicias del Movimiento Ciudadano son mucho más liberales o mucho más de derecha. Pero bueno, digamos, de la derecha dura, sí me intriga mucho el surgimiento del partido Vida. Ni siquiera existe ese partido mencionado en mi libro, que salió hace unos meses, pero ni siquiera figuraba. Pero me interesa mucho que hayan podido salir con definiciones muy claras en lo que creen. Vida, son un partido antiabortista, antiderechos, pero por más que nos guste o nos disguste eso, al menos esa claridad junta mucho más gente que la ambigüedad tutti frutti de un partido como Somos México, que ahorita tiene mucho ruido en los medios porque pues, tienen a figuras muy conocidas y reconocidas, pero su propuesta es regresemos al pasado. Nadie quiere eso. Alex, gusto en saludarte. Tuve la oportunidad de leer tu libro y te preguntaría cómo puede influir en la formación de las fuerzas de derecha la articulación internacional, las conferencias, los operadores mediáticos, la CEPAC, todo esto. Es fundamental la influencia que tienen los movimientos de derecha globales, porque se nutren entre ellos y también se apoyan entre ellos. México ahorita, con su derecha tan debilitada, se nutre muchísimo de las derechas argentinas, españolas y estadounidenses, y se retroalimentan de una manera muy interesante. Muchas de las políticas y las visiones que tiene el
liderazgo trumpista en la Casa Blanca ahorita, tal vez no necesariamente Trump, pero gente como Stephen Miller y otros como esos, J.D. Vance, tienen contacto directo con personas dentro del movimiento Viva México, de Eduardo Verástegui, o de los republicanos de México, pues, por ejemplo, alguien como Larry Rubin, que estaba en ese movimiento que no logró ser partido, que eran los republicanos de México, ahorita es literalmente un candidato republicano estadounidense en Texas. Entonces, se me hace que esa retroalimentación es esencial, porque la manera en que nos ve Estados Unidos desde el poder ahorita, desde la derecha estadounidense, es muy informada por este tipo de personajes que, por más marginados que estén en México, sí tienen influencia en al menos informar, entre comillas, lo que ven y lo que creen estas fuerzas políticas que sí están en el poder en Estados Unidos. Alex, muchísimas gracias por tu análisis y esperamos volverte a ver en La Base América Latina. Ustedes, nos vemos pronto. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, La Base América Latina. Vamos a por 1 millón de suscriptores. Vamos a ir aumentando las audiencias. También pueden apoyar nuestro periodismo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también, si prefieren escucharnos y no vernos, les dejamos este otro QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.